de aquí de la Novia del Atlántico, Sosúa, Puerto Plata. Estamos aquí en una playa. Estamos aquí porque queremos compartir un video y Dios te bendiga, esperando en Dios que esta transmisión sea de gran bendición para tu vida. Vamos a dejar que tu hermano evangelista Rafael Germán con Dios y con nosotros. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones para todos los guerreros que están ahí suscritos al canal y las otras personas que también van a tener el alcance de poder ser bendecidos al escuchar esta transmisión. Es una honra y un privilegio estar aquí en la playa del Batey Sosúa para impartir estas revelaciones que hemos recibido de Dios, de sus sagradas escrituras. Llevamos un tiempo ya con estas revelaciones, gracias al pastor Rubén y al ministro también que está en la cámara, gloria al nombre del Señor, mi hermano Tito, también de aquí de Sosúa, un músico terrible con la gracia del Eterno. Estamos aquí aprovechando la belleza de la naturaleza para así transmitir esta palabra y espero que sea de mucha bendición. Todo el que pueda abrir su Biblia y acompañarme al libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 15, sería una bendición. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Repito, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Gloria a Dios para siempre. Padre, te damos gracias por tus santas y divinas palabras. Te pedimos, Dios, que la apliques como pan al hambriento y como agua al sediento, para gloria y para honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Le vamos a poner como charla este tema: destruyendo el ministerio homicida. Con ese tema estaremos compartiendo la palabra de Dios en este día. Y antes de desarrollar esta disertación o este estudio, esta charla, este compartir con la palabra, antes de desarrollar, fuera bueno tomar como introducción el capítulo 4, verso 1 del libro de Génesis, si mal no recuerdo, donde la Biblia dice que Adán se llegó a Eva, y cuando se llega a Eva tuvo un hijo llamado Caín y luego tuvo otro llamado Abel. Que Caín fue labrador de tierra y Abel fue pastor de las ovejas. Sin embargo, voy a hablar de esto porque aquí ocurrió el primer homicidio en toda la Biblia. Y si vamos a hablar de homicidio, hay que comenzar desde la raíz. Sin embargo, la Biblia dice que Abel trajo consigo una ofrenda. Caín también. Caín trajo de los frutos de la tierra. Abel trajo de lo que estaba a su merced. Como era pastor de ovejas, trajo ovejas. Lo único que Abel se esmeró y trajo de la oveja más prestigiosa, más preciosa, la más gorda, la más bella. Se esmeró, quiso dar lo mejor al Padre. Entendió que no iba a ser un bien promedio, sino un bien con excelencia. Caín hizo un bien a su manera, que no fue con excelencia ni con esmero, pero él pensó que hizo un bien porque también trajo una ofrenda. Y hasta el sol de hoy no fue una ofrenda mala, lo único que su corazón no se esmeró y ante Dios no fue buena. Porque si una cosa tiene Dios, es que Dios va a sospesar los corazones en el momento de nosotros obsequiar o dar una ofrenda. Por eso la Biblia dice que si tú vas a ofrendar y te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, dice que deje allí la ofrenda y que te ponga de acuerdo con él, porque Dios, a la hora de recibir algo que nosotros le estamos ofreciendo, se enfoca primero en nuestro corazón. Entonces Dios se enfocó primero en el corazón de Caín y no encontró esmero, no encontró devoción, y por eso la ofrenda de Caín no calificó tanto como la de Abel. Ahora bien, cuando esto se manifiesta, Caín ve que Dios reacciona con gusto y con mucha satisfacción a causa de la ofrenda que le dio a Abel su hermano, la cual Dios no se portó así con su ofrenda, y eso a Caín lo entristeció. Dios le dijo a Caín: si bien hiciese, no tuviese tu recompensa, pero por cuanto no ha hecho bien con excelencia, ten mucho cuidado porque el pecado está a la puerta. Al Dios decirle el pecado está a la puerta a Caín, le está dando una advertencia de que el espíritu de homicidio que entró en él tiempo después estaba casi a entrar. Porque antes de que un cristiano caiga y antes de que un cristiano sea usado por el diablo, antes de que un cristiano se le meta un espíritu de error, Dios primero le da la advertencia al hombre. Ahora,
cuando se mete este espíritu de homicidio en Caín, opera de la siguiente manera. Caín le dice a su hermano Abel por envidia, le dice: salgamos al campo, le extendió una trampa y allí en el campo fue y lo mató. Porque cuando el homicidio va a comenzar, antes de que empiece el homicidio, tiene que haber una serie de características y cualidades pecaminosas en una gente que evidencien la entrada del homicidio. Como por ejemplo, en Caín se metió la envidia primero, luego vino el homicidio. O sea que para que un cristiano sea atado por el espíritu de homicidio, primero tiene que sentir envidia. Primero tiene que sentir aborrecimiento al hermano. Primero tiene que sentirse como inseguro. Y si analizamos las escrituras, hay gente que dice: varón, pero yo estando en el lugar de Caín, también me sentiría mal. O sea, quieren hacer entender que el mal que cometió Caín, todos lo cometeríamos si estuviéramos en sus zapatos. Yo le dije: manito, no. Le dije: siempre hay una oportunidad para hacer lo correcto. Siempre hay una salida para no pecar. Siempre hay una salida para no fallar a Dios. Y me dijo: ¿cuál era la salida de Caín? Acercarse a Abel y decirle: Abel, enséñame cómo tú lo hiciste. Dime, Abel, cómo fue que tú lo hiciste, que agradaste a Dios con tu ofrenda y yo no logré hacerlo. Esa es la forma de cómo escapar de la atadura del espíritu de Caín, pero Caín no usó esa forma, porque se ha metido tanta competencia dentro de la iglesia, que a veces un hermano siente envidia por otro, pero no prefirió preguntarle al hermano cuál es el secreto que él hace, que Dios se siente contento con su ofrenda. Hay gente que envidian a otro porque Dios lo usa, pero no le preguntan qué ellos hacen para que Dios lo use. Hay gente que envidian a otro porque dan un buen mensaje, porque Dios lo ha bendecido, porque Dios se siente satisfecho con sacrificio y ofrenda que ellos hacen. Entonces, en vez de envidiar, ellos deberían de pararse y preguntarle a quien lo está haciendo: ¿cómo tú lo haces para que Jehová se agrade? Pero como la Biblia dice en Mateo 23:12, que los que se humillan serán enaltecidos y los que se enaltecen serán humillados, entonces había una opción de no sentir envidia, que era la humildad. Pero Caín no fue humilde. Si tú notas, Rubén, hoy en día nosotros vemos diferentes tipos de ataques dentro de la iglesia. Hoy en día se visualizan gente con el espíritu de Caín perteneciendo al ministerio homicida, que ya están masacrando a un hermano hasta por el micrófono. A veces tienen cuentas pendientes porque en lo personal no se llevan bien. A veces discutieron un día o hay una enemistad, hay un forje que no va con respeto a su ministerio, una adoradora contra otro, un profeta contra otro, un pastor contra otro. Y nos preguntamos por qué pasa eso en el púlpito. Porque hay un aborrecimiento y porque hay una envidia. Sin embargo, en el nombre de Jesús, en esta playa, estamos dando esta charla para reprender ese demonio de homicidio y para reprender ese demonio que se le mete a la gente de perseguir al hermano. Aquí donde nosotros leímos, el apóstol Juan dice, según 1 de Juan 3:15, Juan dice: el que aborrece a su hermano, gloria a Dios para siempre, aleluya. Juan dice: el que aborrece a su hermano es homicida. Sin embargo, gloria a Dios, siento una acechanza aquí en esta playa, gloria a Dios para siempre. Hay espíritus reunidos buscando la manera de interrumpir. Sin embargo, el que aborrece a su hermano es homicida, dice Juan. ¿Cuándo usted aborrece a su hermano? ¿Qué es aborrecer al hermano? Cuando usted aborrece a su hermano, usted no le soporta. Cuando usted aborrece a su hermano, usted lo detesta. Cuando usted aborrece a su hermano, usted no lo pasa por alto, no lo tolera. Y la mínima cosa que hace a su hermano, usted le molesta y le engruña. Pero hay gente que están usando las redes para representar su manera engruñada, su manera envidiosa, su manera no tolerante al hermano. Hermano, quiero hacerte una pregunta, ya que tocaste acerca de Caín, que se levantó contra su propio hermano Abel y lo mató. En la actualidad, en la iglesia, ¿será posible que hay hermanos que se levanten y están matando a sus propios hermanos? Así mismo como Caín se levantó y mató a su hermano Abel. Perfecto, buena pregunta, Rubén, porque si analizamos bien, para poder hablar, casi uso como el término cuando baja la marea para que la voz se escuche mejor, porque cuando la marea está alta la voz como que va en competencia con el ruido. Pero si analizamos bien, decir el espíritu de Caín, mucha gente puede decir que estamos creyendo en la reencarnación,
No hay reencarnación. Nosotros los cristianos pentecostales no creemos en eso. Bíblicamente no hay reencarnación. Gloria a Dios. Ahora bien, siento presencia de Dios. Ahora bien, algo sí hay. Cristo reprendió a Jezabel en Apocalipsis y Jezabel ya tenía años muerta. ¿Por qué Cristo la reprendió? Porque el demonio que actuó a Jezabel seguía vivo. Cuando una gente pone piedra de tropiezo o hace algo malo que a Dios no le gusta, y viene otro 2000 años después y hace lo mismo, Dios dice, el espíritu de fulano está sobre él. Porque Dios está viendo la misma malicia que hubo en un principio en el otro hermano. La misma malicia de Caín cuando se repite en la iglesia, porque en la iglesia hay gente que tiene el espíritu de Caín. Así pasó con Balaam. Balaam muere y Cristo también la reprende en Apocalipsis. Entonces, el mismo Satanás peca, que el Señor lo reprenda, y Dios reprende a Tiro como si fuera el mismo Satanás. Usted ve, en la caída de Tiro, Dios le expresó como si fuera Satanás. Porque Dios, cuando tú pecas ahora, ese pecado Dios lo nombra como el primero que cometió ese pecado. Entonces, si Caín fue el primero que cometió homicida y se va a hablar de homicidio, hay que mencionarlo. Tu pregunta es muy buena, porque Caín mató con un cuchillo, un machete, algo tangible, y hoy en día nosotros no usamos eso. Pero sin embargo, Juan dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Ya no es necesario tú coger un cuchillo para ser homicida. Con tú aborrecer a un hermano y no soportarlo, ya lo mataste. Ya lo asesinaste, ya le arrancaste el pescuezo, ya eres un homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Ahora bien, tú sabes la corriente que se está moviendo en estos tiempos. La corriente de los tales rabacucos, eso que la gente lo llama, tú lo sabes. Y tú sabes que yo soy criado en Jaina. Aunque estoy viviendo en Villamella, pero soy nativo y criado de Jaina, mi ciudad natal. Yo también formé parte de esos grupos. Yo tengo notas de voz, tengo mensajes, tengo fotos de los tiempos cuando yo andaba con esa gente, no los nuevos de ahora, los viejos, los líderes de esa secta. Sin embargo, hay hasta un video que tengo por ahí, una nota de voz, una grabación, un audio, donde hasta el mismo Gordy me mencionaba y me decía que Germán, que si tú y yo nos unimos, que Jaina va a temblar y que sé yo qué. Porque en esos tiempos yo andaba con ellos. Pero pasó algo que no me gustó. Y fue que en esos tiempos, cuando yo terminaba de ministrar o de avergonzar a una gente por el micrófono, yo me sentaba en mi casa y yo preguntaba, y yo decía, ¿yo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Porque yo sabía que hice sentir mal a un hermano. Y eso era una pregunta que yo siempre me hacía. Porque el que quiere encontrar lo correcto lo encuentra tarde o temprano. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, toda paz y a toda justicia. Y tú sabes que me ministró el Espíritu un día. Me dijo, por eso existe el verso, uno de los cuales se resume en toda la ley después de amar al Señor tu Dios sobre todo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo es hacer con el prójimo lo que tú quieres que hagan contigo. Y yo empecé a reflexionar en ese verso. Y yo dije, pero si a mí me dicen, si a mí me insultan por un micrófono y por un altar, yo no me voy a sentir bien. Entonces, si a mí no me gusta, ni me gustaría que me hagan eso, yo no se lo puedo hacer al otro. Y en ese pensamiento Dios me convenció y me fue abriendo los ojos. Y saqué los pies de ahí. Un hecho que yo vi, en lo cual lo voy a mencionar aquí de una manera inculcándolo en el estudio, fue un acto de dos personas que lo cogieron a lo personal en pleno púlpito. Por esa misma delatadera y esa misma cosa a lo personal, ese mismo espíritu de homicidio. Y después de ese pleito salieron gente turbada de la iglesia. Conservadores diciendo que no creen en doctrina, impíos diciendo que no se van a convertir a eso, que es una vagamundería. Y por ese mal testimonio me ayudó a confirmar de que nosotros tenemos que atacar el pecado, atacar al diablo, pero restaurar el alma que está cometiendo el pecado. Porque esa alma, Rubén, Cristo la compró a precio de sangre. No fuimos nosotros, fue Cristo que murió por ello. Y Cristo es el único juez con excelencia. La Biblia dice en Mateo 7, verso 1, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con la misma vara que tú mides, con esa va a ser medido. Y cuando tú tratas a un hermano como tú no quieres ser tratado, esa paga te la hace el mismo Dios. Sucede en versos que la gente lo toma como nosotros los que tenemos la unción del santo juzgamos toda la cosa y no podemos ser juzgados por nadie. Pero la Biblia dice que si vamos a juzgar, que juzgamos con justo juicio. De la única manera que el que tiene la unción de santo juzga sin ser juzgado es cuando juzga por la palabra. Porque la palabra es un justo juicio que corta a quien le escucha y a quien le está diciendo. La única manera como podemos juzgar es diciendo lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice los fornicarios no entran, uno dice los fornicarios no entran. Entonces ese machete corta para allá, pero también me corta a mí. Ahora, ¿cuál es el juicio que no podemos hacer? El juicio parcial.
voy a citar un verso y esto se va a poner picante. Este verso es un poquito peligroso. El mismo Juan que dijo aquí, según primera de Juan 3:15, que el que aborrece a su hermano un homicida, 5 capítulos antes, capítulo 3, perdón, 5 versículos antes. 5 versículos antes del mismo capítulo 3 de primera de Juan, verso 10. Escucha lo que dijo Juan. Juan dijo: en esto se manifiestan los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Lo voy a repetir, le voy a dar para atrás. Juan dijo, primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que todo aquel que no ama a su hermano y no hace justicia, no es de Dios. Juan está poniendo en claro que una gente que no hace justicia y no ama a su hermano es un hijo del diablo. Lo está poniendo bien claro en la mesa. Si usted analiza y usted dice, ¿por qué Juan en la Biblia dijo que el que no ama a su hermano y no hace justicia es un hijo del diablo? ¿Por qué Juan lo dijo? Porque Cristo dijo en Lucas 17, Cristo dijo que es inevitable que en el mundo no tengamos tropiezo. Pero Cristo dijo, hay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor le fuera agarrarse una piedra de molino, subirse en esa roca que está ahí y tirarse al mar. No, ahí está muy bajito. Tirarse en el Atlántico. Mejor le fuera hacer eso en vez de perseguir a un hermano. Y si Cristo dijo eso, hay muchos predicadores que van a tener que engancharse la piedra de molino. Hay muchos pastores que van a tener que engancharse la piedra de molino. Pues tú ves gente en las redes diciendo con nombre y apellido a otro, tú eres un perro, fulanito, tú eres una perra. Y toman como base bíblica algunos versos de que los perros estarán fuera, que Jesús le dijo a la mujer griega, no puedo tomar el pan y echarlo a los perrillos, que más, que es como el perro que vuelve a su vómito. Ellos toman esos versos, pero hay otros versos que no lo mencionan. Como los versos, por ejemplo, que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, le daremos cuenta a Dios. Eso ellos no lo mencionan. El verso de que si le llamas fatuo a tu hermano, nadie te libra del juicio venidero, eso ellos no lo mencionan. Ahora bien, tú lo vas a corregir como dice la palabra, con espíritu de mansedumbre. Porque dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Ven? No es que tú, por amar al hermano, dejes pasar por alto los pecados que hace el hermano, no. Pero que sepa cómo lo va a reprender. Porque tiene que reprenderle los pecados al hermano como a ti te gustaría que reprendan lo tuyo. Entonces ahí es que cabe la diferencia. Ahí es que entra la diferencia dentro del grupo que ama al hermano y el que lo asesina. El que lo asesina antes de tú caer está esperando que tú caigas para poder acusarte. El que te ama te desea un bien y el día que tú no haces el bien dice, wow, manito, levántate. Siempre he creído en tu llamado, levántate. No lo vuelva a hacer. El que confiese en su pecado y se aparte alcanzará misericordia. Que es lo correcto, porque es que nosotros no compramos ninguna alma. Las almas no son de nosotros, son de Cristo. Entonces nosotros tenemos que saber, Rubén, como pastor que tú eres, y yo como evangelista, tenemos que tener en cuenta de que cuando uno va a tratar al hermano hay que hacerlo como Dios quisiera que se haga. Como Jesús lo hiciera si Jesús estuviese aquí, ¿entiendes? Ahora bien, ya que hablamos sobre los tropiezos, hubo un hombre, según Hechos, capítulo 13, verso 6. Este hombre se le llamó Bar Jesús. Los judíos y aquellas personas de su época y circunvecinos a él le llamaban Bar Jesús. Pero este hombre era un brujo y un falso profeta, que conocido del original se podría traducir como Elimas, hechicero. Y aparece en esa cita bíblica de Hechos 13:6. Ahora bien, este hombre, había un procónsul que él tenía hambre de escuchar palabra de Dios. Y él mandó a buscar a Pablo y a un grupo de hermanos para que le predicaran la palabra de Dios. Él era prudente. Ese procónsul era prudente y quería que Pablo le predicara. Cuando Pablo va a predicarle la palabra al procónsul, ahí se aparece el falso profeta llamado Bar Jesús o Elimas, que aparece allá a interrumpir la prédica de Pablo y a poner tropiezo a la fe en el procónsul. Pero este brujo y falso profeta que se llamaba Bar Jesús, la palabra Bar Jesús se traduce como hijo de Jesús. Bar, hijo y Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que se le llama hijo de Jesús sea falso profeta? ¿Cómo es posible que a un hombre que se le llama hijo de Jesús sea un mago y un brujo? ¿Y cómo es posible que este hombre, siendo mago, brujo, falso profeta,
llamado hijo de Jesús, le ponga piedra de tropiezo a otro que tenía fe en la palabra de Dios. Eso trae una revelación impresionante, porque hay brujos dentro de la iglesia con el espíritu de Baal Jesús. Hay falsos profetas dentro de la iglesia con el espíritu de Baal Jesús, que están poniendo tropiezo en la fe de otro que quiere escuchar el mensaje verdadero, que están poniendo tropiezo en la fe de otro que quiere escuchar un evangelio de verdad, que están poniendo tropiezo ante una prédica de un apóstol que está predicando la palabra de verdad. Por eso este brujo llamado Baal Jesús interrumpía la fe en el procónsul para que no escuchara la palabra que Pablo le estaba diciendo. Hay gente con el espíritu de Baal Jesús en la iglesia. Tocan, predican, cantan, forman parte del discipulado, porque se le llaman hijos de Jesús. Por eso no todo el que se llama ser hijo es hijo. Los fariseos le dijeron somos hijos de Abraham, y Cristo le dijo vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Porque si fuera hijo de Abraham, las obras de Abraham hiciese. El que es hijo de Jesús tiene que hacer la obra que Jesús hizo. Si no la hace, es un hijo del diablo. Ahora bien, Pablo lo miró y Pablo le dijo, hijo del diablo, lleno de toda maldad y de todo engaño, ¿por qué pone tropiezo a la fe del procónsul para escuchar la palabra de Dios que le estoy predicando? No te saciará de hacer esta torpeza. ¿Hasta cuándo bastará de estar molestando los caminos rectos del Señor? Y dice que de pronto le cayó una oscuridad. Fue como un castigo, una galleta que Dios le dio a ese brujo para que respetara al hermano que tenía fe y a Pablo que predicaba. Señores, no podemos poner piedra de tropiezo a nadie. En el mundo tendremos tropiezo, pero que los tropiezos no vengan por nosotros. Le decía a Rubén ahorita en la guagua que hay un verso que dice que el que hiere la conciencia de un débil peca contra el mismo Cristo directamente. Cuando usted insulta a un débil o le pone piedra de tropiezo, usted no está pecando según la ley simplemente. Usted está pecando contra la figura de Cristo, contra el sacrificio de Cristo, contra el precio que Cristo pagó por esa alma. Usted está pecando contra eso. O sea que el que le pone piedra de tropiezo a un hermano está pisoteando la sangre del Cordero de Dios. Otra pregunta, hermano. Este tema está interesante, está picante, de verdad que sí, está sabroso. Gloria a Dios. Gloria al Señor, yo me estoy gozando aquí, estoy saboreando. Un tema que de verdad va a traer muchos comentarios. El ministerio suicida. Otra pregunta, hermano. ¿Cómo yo puedo conocer que una persona es pie tropiezo a mi vida o para un hermano? Buena pregunta eso. ¿Cómo tú puedes conocer que una persona es piedra de tropiezo a tu vida o a un hermano, o sea, a otra persona? Cuando tú quieres hacer algo para Dios y esa persona te obstaculiza. Cuando tú necesitas crecer en Dios y esa persona te obstaculiza. Cuando tú quieres escuchar la palabra de Dios y esa persona te lo impide. Por ejemplo, cuando yo me convertí, yo salí a predicar con un megáfono y yo entendía que eso era evangelio. La Biblia dice, por todo el mundo y predicate el evangelio. Y yo salía con un megáfono a predicar. Pero un pastor se dejó usar por el diablo y me dijo, a mí tú vas muy rápido. Tú no tienes que salir con ese megáfono. No lo hagas, espera tu tiempo. Y yo, por ser obediente, como era un pastor, yo obedecí. Y yo me senté y duró un tiempo sentado. Pero como Dios tiene su loco por ahí, Dios usó un profeta en un retiro y me señaló, estando yo en la parte de atrás de la iglesia. Y me dijo, ese muchacho que está allí, ese jovencito, Dios lo llama con un ministerio explosivo. Y te dice el Señor, a ti no te llamo hombre, a ti te llamé yo. No deje que ningún hombre detenga lo que yo pongo en ti como sentir de hacer. Cuando ese profeta me dijo eso, Dios me sacudió y yo entendí que no podía parar el megáfono. Y como empecé así, porque hay pastores que se dejan usar. A cualquiera se le puede meter una mala influencia, aquí nadie está excepto. Sin embargo, cuando yo empiezo a obedecer a Dios, que el ministerio explota, el mismo líder que me dijo que detuviera el megáfono, luego se me acerca y me dice, ahora yo entiendo tu llamado. Ahora yo entiendo el propósito de Dios en tu vida, pero antes no lo entendía, me mandó a parar el megáfono. Hay gente que me está escuchando ahí, que hay gente que le están poniendo piedra de tropiezo para que yo no avance. Sí. Le están poniendo bozal al buey que está trillando, ciertos bueyes trillando que me están escuchando. Profeta con una locura que Dios lo está levantando. Misionera con autoridad y con un rema que no es de esta tierra. Y hay humanos pegotes de carne con ojos que te están diciendo que no eres tanto. Te están diciendo que no ayune mucho, que tú vas muy rápido, muy acelerado. Te están tirando piedras de tropiezo para que no avances. Pero Dios te dice, no fue hombre que te llamó. No fue hombre que perdonó tu pecado.
No fue hombre que te libró de la muerte. No fue hombre que te rescató de esa droga. No fue hombre que te sacó de la prostitución. Fui yo que te llamé. Y por cuanto yo te llamé, tú tienes que hacer lo que yo te diga y lo que yo te ponga como sentir. Porque la Biblia dice en Gálatas 1:10 que si nosotros no somos siervos de Jesucristo si agradamos al hombre antes que agradar a Dios. Otra pregunta, Germán. Disculpa que te interrumpa. Queremos recordar a los que están viendo este video, esta transmisión, que estamos desde la novia del Atlántico, Sosúa, Puerto Plata. Desde una playa se está haciendo esta transmisión, esta enseñanza poderosa, el ministerio homicida. Germán, tengo otra pregunta para ti. ¿Cómo yo puedo impedir de que no me maten? Eso es algo que tú no podrás hacerlo nunca. Aunque tú sabes que el que tiene el espíritu no muere. Pero si el término de tu pregunta es ¿cómo tú puedes evitar que una gente intente matarte? Eso nunca va a ser posible. Porque Jesús dijo, es inevitable que no vengan tropiezos sobre nosotros, según el Lucas 17. O sea que no hay forma de evitar los tropiezos, siempre van a llegar. Porque los tropiezos son parte del camino, pero uno tiene que saltarlo. Uno tiene que saltarlo y seguir avanzando. Ahora, de tú evitar que te maten en términos de que te afecte lo que una persona te diga, hay varias maneras. Por ejemplo, cuando tú sabes quién te llamó, tú no escuchas voz de hombre interrumpiendo lo que te dice la voz que te llamó. Cuando tú sabes para qué tú estás aquí en la iglesia, con qué propósito viniste, ya tú sabes cuál es tu área. Tú no vas a dejar que nadie te interrumpa. Y si dejas que te interrumpa, te está dejando asesinar por él. Por eso es que hay que conocer cuál es el propósito y no dejar de detenerse, porque el enemigo está acechando a los hombres y las mujeres de Dios. Satanás no quiere que nadie fluya. Satanás, que el Señor lo reprenda, no quiere que nadie avance y está atacando a los hombres de Dios que están prendidos, esas mujeres que ayunan, que oran, esa gente que están dando su vida por buscar un hermano perdido, los presos, los que están enfermos, los que necesitan unos zapatos, que están tratando de llevar el evangelio genuino. Satanás lo odia, lo aborrece. Cristo dijo, ya entrando en la última parte, que esta es la última parte, Cristo dijo, estuve enfermo y no me visitaste. Estuve forastero y no me recogiste. Estuve preso, no me visitaste. Tuve hambre, no me diste que comer. Tuve sed, no me diste agua. Y le dijeron, maestro, pero ¿cuándo estuviste así? Nunca te vimos forastero, nunca estuviste preso, nunca estuviste en un hospital. Y Cristo le dijo, por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeñitos, tampoco lo hiciste conmigo. Santiago dice, Santiago 1:27, dice que esta es la verdadera religión, pura y sin mácula delante del Padre. Que visitemos a los huérfanos, a las viudas en su tribulación y nos guardemos del mundo sin mancha. El verdadero evangelio es salir a rescatar al necesitado, inyectarle la buena palabra de salvación y salvar esa alma. Ese es el verdadero evangelio. Que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido y que nos guardemos del mundo sin mancha. Porque una gente que se anexa con el mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso acá hay que guardarse del mundo sin mancha. Que las cosas profanas y paganas no interrumpan la fe y nuestra manera negada de servir a Dios. Gloria a Dios para siempre. Rafael, síguenos aclarando este punto, porque en realidad es muy interesante de que todos los que nos están viendo a través de esta transmisión queden convencidos de cómo nosotros podemos escapar de un hermano que se deje influenciar por Satanás, por un demonio y quiera matarnos. Porque de la misma manera es lamentable escuchar lo que voy a decir ahora, pero de la misma manera como Caín se levantó en el principio contra su hermano Abel y lo mató, tenemos personas dentro de la iglesia, hermanos, que se están dejando usar por el mismo diablo y están matando a su hermano. Gloria a Dios. Yo escuchaba un testimonio del evangelista Héctor de la Cruz, que ya partió a la presencia del Señor, donde él se levantó contra un hermano, levantó un falso testimonio, una calumnia contra ese hermanito, y él se sintió reprendido. El Señor le habló, se le apareció, le dijo, tú mataste a tu hermano, y el hermano se había detenido, aleluya, por causa de que este hermano se había levantado en contra, oiga, y ya Dios lo había perdonado, porque ahí es que entra. Este hermano es verdad que había cometido una falta, es verdad que había cometido un error, pero Dios lo había perdonado, él se había humillado. Sin embargo, ellos seguían señalándolo, seguían acusándolo y lo condenaron, levantaron una calumnia de tal modo que el hermano se detuvo y se paralizó su ministerio. No, y Dios habló a esto, le dijo, tú mataste a tu hermano. Entonces, siguen aclarando, profeta. Eso es muy profundo. Ese testimonio, tú sabes que por testimonio será predicado el evangelio. Ese testimonio
de esto, te ministró a ti y también entra aquí en la sesión de esta conferencia, este estudio, este debate. Oye esto, el ser humano es tan malo, es tan falta de justicia y de amor, que no hay forma de cómo pudiéramos compararlo con la presencia y el amor del Padre. Es tan injusto el hombre, somos tan injustos nosotros los seres humanos, que a veces vemos una persona fluyendo, no aplaudimos por lo que esa persona está haciendo en Dios, pero ¡ay! Si esa persona cae, ¡ay! Si esa persona se desliza. Por ejemplo, Pedro caminó por el agua, algo que no hicieron ninguno de los discípulos. Pedro caminó por el agua, pero tú ves gente hoy en día predicando, no porque Pedro se hundió, porque Pedro le faltó la fe, pero abusador. Por lo menos Pedro tuvo un chin de fe, porque los otros ni esa chin de fe que Pedro tenía tuvieron. Por lo menos Pedro caminó por el agua. ¿Quién más caminó por el agua? Pedro fue el único que le dijo, si eres tú, maestro, a que yo vaya ante ti. Los otros tenían miedo, porque somos tan malos para reconocer lo bueno de otro y tan buenos para reconocer lo malo del otro, que entonces atacamos más los defectos y resaltamos poco las virtudes de la gente. Cristo no era así. Cristo reprendió las 7 iglesias de Apocalipsis y le dijo, reconozco tus buenas obras, reconozco tu amor, tu fe, tu paciencia. Cristo reconocía las virtudes y después entonces le daba el machete, le decía, pero una poca cosa tengo contra ti, esto y esto. Hay gente que son tan malos que nada más dicen lo malo de ti, pero nunca dicen lo bueno. Nada más ven lo malo y no dicen lo bueno. Hay predicadores que te dicen el problema, pero no te dicen la solución. Te dicen que tú caíste, pero no te dicen cómo levantarte. Te dicen que tú estás en pecado, pero no te dicen cómo alcanzar restauración. Te hacen una herida, pero no te dan el mentor. Te dicen que el diablo te va a llevar, pero no te dicen cómo escapar de él. Porque su enfoque es decir lo malo. Su enfoque es representar los defectos. Que el Señor reprenda al diablo y ese demonio de homicida. Nosotros fuimos llamados a reprender el pecado, pero a restaurar el alma que pecó y arrebatársela al diablo de la mano. Santiago dijo que el que logra convencer a un alma de muerte a vida, borra multitudes de pecados y se hace una fiesta en los cielos, porque ese hizo una buena obra. Hermano, la presencia y el poder del Espíritu poderoso, Santo. hay una unción tremenda a través de esta transmisión, que yo sé que todo el que está viendo este video también siente lo que nosotros sentimos aquí de parte de Dios. Hermano, nosotros entendemos que el pecado no se puede pasar por alto. Dios no tolera el pecado no se le puede aplaudir, pero debemos de reconocer que Dios nos llamó a nosotros fue a amar a nuestro hermano, no a matarlo. Ahora bien, otra pregunta, hermano, ¿cómo yo puedo conocer cuando un hermano, una persona tiene ese espíritu de homicida? La maldad, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona tiene maldad, tú sientes la rabia contra ti cuando te habla. Tú le sientes la malicia, tú sientes que te quiere pisar. Pero cuando una gente te reprende en el amor de Dios, tú sabes que te está dando duro, pero también te está diciendo cómo salir del error, porque eso se siente en el espíritu. La mayoría de esa gente viven amargados y arrugados. Y mira que hay tiempo que uno tiene que tener carácter contra el pecado, pero ellos viven amargados porque creen que todo el mundo está mal. Están como Isaías capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, viendo el mal de todo el mundo. Isaías, hay de aquello, hay de fulano, hay de esto. Pero cuando la gloria se le revela, Isaías dobló el dedo y dijo, ay de mí que soy inmundo de labios y habito entre gente pecadora. Esa gente no han visto gloria de Dios, porque si la vieran doblaran el dedo, dijeran ay de mí. Pero ellos nada más dicen ay de aquello, porque la gloria no le ha salido al encuentro. Están profetizando como Isaías, pero le hace falta el encuentro con la gloria. Cuando tú te encuentras con la gloria, ya tú dobles el dedo y tú eres más culpable que los otros, porque la gloria te hace sentir inmundo. La gloria te hace sentir pecaminoso. Cuando Pedro vio la gloria de Jesús trayendo los peces, dijo, apártate de mí, que soy un hombre inmundo, soy un hombre pecador, apártate de mí. Porque a quien le sale la gloria de Dios, cuando la gloria de Dios se te revela, te dice lo malo que tú tienes y te lo saca. Entonces por eso es que una persona que restaura a otro fue porque un día fue restaurado. Pero hay gente que no pueden restaurar porque ellos nunca han sido restaurados. Y como nunca han sido restaurados, no tienen nada de restauración que ofrecer, porque damos por gracia lo que por gracia recibimos. Una gente que siempre ha estado en el suelo y nunca se ha levantado, no tiene forma de cómo ayudar a otro para que se levante.
porque él está en el suelo tirado. Esa gente que no pueden restaurar están en el suelo. Necesitan que la gloria se les revele para que se levanten y empiecen a caminar restaurando al hermano. Yo pienso que todo el que es de Dios, porque sé que hay mucha gente que se le han generado incógnitas por esta vertiente de homicida, esta gente que pertenece al ministerio homicida, que son muchos que andan por ahí. Yo sé que hay otros que están preguntando ¿cuál es el evangelio de verdad? ¿Y quién tiene la razón? Todas esas sectas tienen un chin de verdad, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre usa la palabra de Dios para meter su cizaña. Entonces, en el huerto habló verdad, Génesis 3 y Lucas 4:6 habló verdad. Él dijo, escrito está, siempre le habló por la palabra y Jesús le respondió por la palabra. Porque para poder conocer el evangelio real y salir del ministerio homicida, hay que traer las otras verdades que no predican y las otras verdades que lo contradicen. Tienen un chin de verdad, pero no es que tenga un chin, es que tenga la verdad completa. Amén. Tienen un brazo de la verdad, tienen un ojo de la verdad, un pie de la verdad. Pero ¿y el otro pie dónde está? ¿Y el otro ojo y la cabeza? Entonces no es que tú me agarres un verso bíblico y lo conviertas en doctrina. Es que la Biblia entera es una doctrina. Amén. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Amén. Entonces con el tema destruyendo el ministerio homicida.